sea de edificación para tu pueblo en esta mañana. Cancelo, oh Dios, todo espíritu de letargo, de burla, Señor, todo espíritu de desconcentración, oh Dios. Y declaro, oh Dios, que tus ángeles ministradores están en este lugar, oh Dios, echando fuera todo espíritu inmundo contrario a tu voluntad, en el nombre poderoso de Jesús, para quien sea toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento, por favor? Dígale a tu hermano que tu corazón nuevo sea tierra fértil en esta mañana para la palabra de Dios. ¿Cuántos siguen estrenando el día de hoy? El viernes nos fuimos de estreno de aquí, bendito sea Dios. Déjeme contarle de que en el siglo pasado había un predicador muy famoso que se llamaba el pastor R, me imagino que era Robert Watson. Y él estaba una mañana como esta, comenzando su sermón, cuando de repente notó que entre los que estaban en la audiencia había uno que se levantaba a cada momento y se inclinaba para ver el reloj. Y entonces, como la tercera vez que este hombre lo hizo, ya el pastor tomó cartas en el asunto, porque el hombre se levantaba como tratando de decirle que ya era hora de que terminara. Estaba de alguna manera poniéndole presión al pastor. Y entonces el pastor dio un giro al mensaje y dijo así: entre los cambios que ha sufrido la religión cristiana, he notado uno que es digno de ser puesto en atención. Y era que nuestros antepasados ponían el reloj en la fachada de los edificios. Lo ponían por fuera para que la gente supiera que ya era hora de llegar a alabar y a bendecir el nombre de nuestro Dios. Nosotros, en cambio, lo hemos puesto adentro de los salones para no darle un minuto a más a Dios de lo que ya hemos convenido. Y este es un cambio lamentable. ¿No lo cree? Déjeme decirle que eso no pasa en esta iglesia, bendito sea Dios. Eso pasa en otras iglesias. Déjeme decirle que, preguntarle esto: ¿cuántas veces en el transcurso de su vida o en el transcurso de su caminar no ha escuchado usted frases que, o a veces mismo nosotros las hemos dicho, frases como de telenovela, que usted a veces escucha y uno parece que es como uno de esos dramas de la vida real, ¿no? En donde hay gente que menciona frases como esta: te amaré eternamente, dice el actor en la telenovela, ¿no? Y en el siguiente capítulo engaña a la heroína. Siempre dice: siempre seremos amigos. Y al final de cuentas salen en pleitos y todo. Siempre estaré para ti, nunca te negaré, dijo Pedro. Este barco jamás se va a hundir, dijeron los del Titanic, hermanos. Y es que este servicio dura una eternidad. Este camino se me hizo bien largo. Este camino se me hizo una eternidad. Esta canción parecía eterna, no podía terminar. Lo cierto es, hermanos, que como seres humanos tratamos de echar mano de la eternidad cuando nosotros queremos expresar una fidelidad, una amistad, un amor, una durabilidad a prueba del tiempo o a prueba de cualquier cosa. Cuando nosotros queremos expresar algo que en realidad creemos que es duradero, siempre decimos eternidad. Siempre buscamos un tiempo largo que nos permita entender de que estamos garantizando lo que estamos diciendo. Y muchas veces hay productos, no sé si usted ha notado, que se venden que dan garantía de por vida. Y se atreven, le digo, o sea, tienen tanta confianza en los productos que la gente vende, que se atreven a dar una garantía de por vida. Imagínense, están tan seguros y tan convencidos de lo que venden, que se atreven a dar una garantía como esta. Lo cierto, hermanos, es de que nada ni nadie en este mundo está por encima del tiempo, hermanos. Los grandes imperios que se han considerado en el pasado invencibles han desaparecido, hermanos. Los grandes pensadores que han traído con ideas revolucionarias han muerto y han sido sepultados junto con sus ideas. Los hombres más ricos del mundo han muerto, y los que son los más ricos ahora también van a morir, hermano. Nada es eterno en el mundo, decía una vieja canción colombiana. Lo cierto es que cuando usted busca en cualquier diccionario, excepto en el de los ateos, cuando usted busca la palabra eterno, usted encontrará que dice perpetuo, que no tiene principio, que no tiene fin.
Y en la línea que sigue, usted va a encontrar algo que dice eterno Dios, porque solamente nuestro Dios es eterno. Solamente nuestro Dios es eterno. Pero nosotros como seres humanos estamos sujetos al tiempo que Él creó por causa de nosotros. El tiempo fue creado por causa de nosotros, no por causa de Dios. Y al estar sujetos al tiempo, es natural que muchas veces queramos nosotros entender a Dios bajo nuestro concepto de ideas, bajo nuestro concepto del tiempo o bajo nuestro razonamiento. Lo cual, hermano, es un completo error tratar de entender al Dios eterno en una mente que es perecedera. Acuérdese antes, como por ejemplo, que la tradición nos decía, no sé si a usted le pasó, que decían que Dios tenía mamá. Y eso era lógico, pues usted le decía, usted tiene mamá, yo tengo mamá, pues Dios debe de tener mamá. Y de verdad sonaba lógico y nosotros lo creíamos. Pero si acabamos de ver que Dios es eterno y lo eterno no tiene ni principio y no tiene ni fin, ¿cómo entonces podría tener mamá? El pensar que Dios tiene mamá es quitarle a Dios su inmortalidad, quitarle su majestad, su poderío, su grandeza. Es quitarle a Él su sabiduría ilimitada. Es hacer al Dios inmortal tan solo como un ser creado como usted y como yo. Y eso, queridos hermanos, se llama blasfemia. Cuando piensa usted que Dios es uno cualquiera como nosotros. Porque es imposible entender al inmortal en una mente mortal. Es imposible entender al Dios infinito en una mente que es finita como la nuestra. Juan en el capítulo 1 versículo 1 dice que en el principio era el verbo y que el verbo era con Dios y el verbo era Dios, hablando de Jesucristo. También Juan dice en el capítulo 5 versículo 26 que Dios tiene vida en sí mismo y que esa misma vida se la ha dado al Hijo. El tener vida en sí mismo. En Génesis capítulo 1 versículo 1 dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero en la versión original de la palabra de Dios dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Porque Dios siempre será el principio de todo. Y no es coincidencia de que cuando usted va al libro de Apocalipsis, en el último versículo del capítulo 22, versículo 21, termina con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque también Él es el final de todo. Él es el principio y Él es el fin. Él es el alfa, la primera letra del alfabeto griego, y Él es la omega, la última letra. No hay sombra de variación en Dios. En Él no tiene fecha de caducidad. Él no está sujeto al tiempo. Él vive en la eternidad. Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Nos dice en Juan, en Apocalipsis de San Juan, capítulo 1, versículo 8. Pero esto es algo, hermano, que solamente lo pueden entender aquellos que son sellados, que son escogidos, que son apartados, que son llamados a conocerlo. ¿Cuántos de esos hay aquí? Gloria a Dios. Al primero que Dios se lo revela es a su amigo Abraham, allá en el capítulo 21 del libro de Génesis. Si quiere vamos para allá. Voy a nombrar algunos versículos, pero no tiene que buscarlos todos. Si me hace por favor el gran favor de buscar solamente lo que les diga, los demás yo se los voy a ir narrando. Amén. Dice entonces así, Génesis 21:33. Y plantó, ya lo tienen todos, perdón. ¿No? Ok. Génesis 21, versículo 33. Cuando yo lo leí la primera vez pensaba que era tamarindo, ¿no? Y es tamarisco. Amén, dice así. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó ahí el nombre de Jehová el Olam, Jehová el Dios eterno. En la traducción original dice así, Jehová el Olam, Jehová el Dios eterno. ¿No le parece hermoso? El otro a quien se le ha revelado fue en el Éxodo 15:18, fue a Moisés, en donde dice que Jehová reinará eternamente y para siempre. Moisés también tenía salmos, y en el Salmo 90, versículo 1 y 2, Moisés se refiere
a Jehová de esta manera: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes de que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Gloria a Dios. A Isaías se le reveló que Él era el alto y el sublime, que Él habita en la eternidad. En el capítulo 57, en el versículo 15, la parte A. Por eso cuando uno entiende esto acerca de la eternidad, cuando el Espíritu comienza a hablarnos acerca de esto, yo le voy a decir una cosa: vamos a entender lo que Dios quiere que entendamos, porque este es un tema que es demasiado grande para nuestra mente. Pero conforme a la voluntad de Dios nos quiere hacer entender, vamos a comprender esto. Cuando uno entiende, hermanos, y uno ve lo que hizo Jesús, uno siente, así como dice mi amada esposa, siente como chills, así como escalofrío, hermanos. Porque más allá del nacimiento virginal profetizado, que es algo muy hermoso, es maravilloso pensar que el Dios todopoderoso, el Dios eterno, atravesó la barrera de la inmortalidad y se hizo mortal como usted y como yo. Y Dios mismo caminó entre nosotros, sujetándose al tiempo que Él mismo creó. Y lo hizo por amor a ti, por amor a mí. Lo hizo por amor a Andrés, lo hizo por amor a Jimena, lo hizo por amor a Alejandro, lo hizo por amor a Diego, lo hizo por amor a Ricardo, por amor a Leo. Lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Mira cómo nos dice, vamos para allá, Filipenses capítulo 2. Mira qué hermoso es esto, hermano. A partir del versículo 5. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5. La palabra de Dios dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Si puedes sentir esto, hermano, si puede ver cómo es de que aquel ser eterno, aquel que no tiene principio ni fin, se sujeta a 33 años de limitación y camina como usted y como yo. Él está andando como cualquier ser humano. En la tradición nos dice que cuando el niño hacía milagro, no es cierto, porque él nunca vino a hacer eso, no vino a abusar de su deidad, sino a vivir como un ser humano, a mostrarnos cómo puede un ser humano vivir en relación y en comunión con Dios. Cuando Él entonces se sujeta al tiempo que Él mismo ha creado y Él comienza a caminar, entonces vemos cómo es de que la eternidad se abre. Y usted se va a dar cuenta, hermano, que hay muchos beneficios de tener un Dios eterno. Muchas veces usted se preguntará, bueno, ¿y en qué me beneficia que Dios sea eterno? Hay muchos beneficios de servir a un Dios que es eterno, pero hoy solamente vamos a mencionar dos aspectos. El primero es el odioso pecado. Me gustaría que fuéramos a Lucas capítulo 5, por favor. Lucas capítulo 5 a partir del versículo 18. Ya lo tengan, digan gloria a Dios. Vamos a leer desde el versículo 17 para que usted vea los angelitos con los que él estaba rodeado. ¿Ya lo tenemos?
Aconteció un día que él estaba sentado y estaban sentados los fariseos, que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron por encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios llenos de temor y decían: hoy hemos visto maravillas. Gloria a Dios. ¿Qué le parece, hermano? Los escribas y los fariseos, que eran la autoridad religiosa de aquellos tiempos, finalmente tenían razón en algo: solamente Dios puede perdonar los pecados. Muchas veces se nos hizo pensar de que un hombre podía perdonar nuestros pecados, pero yo sé que en la tradición nosotros fuimos cada 8 días a confesarnos y salíamos igual de cargados, porque solamente hay uno que puede perdonar los pecados. Él dice en Zacarías capítulo 3 versículo 9 en la parte C, que Él quitará el pecado del mundo en un solo día. Lo que quiere decir que aún el pecado está sujeto al tiempo. Jesucristo puede quitar los pecados por 2 razones. Primero, porque Él es Dios. Segundo, porque Él pagó con su vida por los pecados del mundo, como lo dice Juan el Bautista en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Colosenses, en el capítulo 2, versículo 14, dice que Jesucristo anuló el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándolo en la cruz. Déjeme decirle, hermano, que un acta es un documento en donde hay una narración detallada de hechos y acontecimientos que sucedieron en algún lugar o en algún tiempo determinado. Es un documento que hay en la vida de cada hombre y cada mujer, con la narración detallada de todas las cosas que cada uno ha hecho en su vida. Y como Él es Dios, está escrito con todo aquello que está detrás del hecho, que es la intención. ¿Cuál era la intención de nuestro corazón? Lo que pensábamos, lo que sentíamos nosotros en ese tiempo. Uno de los beneficios poderosos de la eternidad de Dios, hermanos, es el poder que tiene para estar presente en todos los acontecimientos de nuestra vida, pasados, presentes y futuros al mismo tiempo. ¿Sí me comprende? Dios es eterno. Para Él el tiempo no existe. Dios está en tu pasado, Dios está en tu presente, Dios está en tu futuro. Para Dios no está sujeto a nuestro tiempo. El poder que Él tiene es tan grande, porque el Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que quiere decir que para Dios, Abraham, Isaac y Jacob están vivos, no están muertos. Cuando no conocemos a Dios, cuando no hemos nacido de nuevo, cuando no hemos aceptado a Jesucristo, cuando nos hablan de pecado, inmediatamente pensamos en lo malo que estamos haciendo el día de hoy, o lo que hicimos ayer, o lo que hicimos la semana pasada, o lo que nuestra memoria
nos diga que fue lo malo que hicimos. Eso es lo que enseguida pensamos cuando nos hablan de pecado. Pero es un pensamiento que uno puede entenderlo porque nosotros somos de corta memoria. Porque entonces el ser humano nunca piensa en lo pasado. Pero esta regla no aplica a un Dios que es eterno. Porque no existe el tiempo para Dios. Por ejemplo, si un hombre en el pasado engañara a su esposa y pensó que nadie se dio cuenta y que se salió con la suya, déjeme decirle que está equivocado. Porque aunque a él se le haya olvidado y él ya no se acuerde de esto, esto no significa que Dios no haya olvidado lo que él hizo. Y para Dios es tan grave ese pecado de hace 10 años como el que acaba de cometer el día de hoy. Porque ese pecado está escrito en el acta que hay en la vida de cada hombre y de cada mujer. Y ese pecado está delante de Dios todos los días, hermano. Aun cuando te hayas ido a confesar cada 8 días, ese pecado sigue estando atado a la vida del hombre que no ha recibido a Jesucristo. Esos pecados del pasado están todos los días en la vida del hombre delante de Dios. Y cuando Dios me mostraba eso, me permitía entender que el pecado es como una pequeña nube individual que hay sobre la vida de cada persona. Que donde quiera que va, esa nube va por allá. Y esa nube negra es consecuencia de todas las cosas malas que el hombre ha hecho en su vida. Por eso cuando Dios quiere darle algo de arriba, el hombre no puede recibirlo porque esa nube está cubriendo su vida. Por ejemplo, si usted ofendió a su padre y usted no conocía de Jesucristo y su padre falleció y usted nunca pudo pedirle perdón, usted tendrá dentro de usted una situación de culpabilidad en la cual usted se sentirá culpable porque no pudo hablar con su papá. Pero Dios dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Porque para eso apareció Jesucristo, para quitar nuestros pecados, nos dice Juan. Porque si usted se arrepiente de sus pecados, desde lo más profundo de su corazón, y recibe a Jesucristo como Salvador, Él tiene el poder para estar en aquel momento de su vida pasada, y no solamente para perdonar la ofensa en el momento que se cometió, sino que a través de la presencia de Dios en nuestras vidas, Él puede restaurar la vida tuya y la vida de tu esposa. Porque aunque no se haya dado cuenta, no quiere decir que en lo espiritual no hubo un efecto. Con la presencia de Dios, cuando tú lo recibes como el Señor de tu vida, Él puede restaurar tu vida y Él puede restaurar la vida de tu esposa. Las consecuencias que pasaron cuando tú te arrepientes y lo recibes como tu Salvador. Él puede restaurar tu vida. Él puede restaurar esa parte que perdiste con tu papá. Aunque tu papá haya muerto, si tú te arrepientes de corazón y tú le pides perdón a Dios, Él arregla esa parte en tu interior. Aunque tu padre ya haya muerto y Él se presenta como tu padre y permite que tú vivas aquellas cosas que tú no viviste con tu papá. Porque Él es Dios, hermanos. Para Él el tiempo no existe. Yo no sé si a usted le pasó en su tiempo de conversión, de que el Espíritu Santo nos llevaba a veces en viajes por el pasado a recordarnos personas a las cuales nosotros les habíamos ofendido o les habíamos hecho daño. Y a veces usted en la madrugada se levantaba y decía, ay, pero ¿qué fue lo que hice? Y usted entonces se arrodillaba y usted comenzaba a pedirle perdón a Dios. Y ese, querido hermano, es el proceso de santificación. Cuando este pensamiento te llega y tú comienzas entonces a ponerte a cuentas, tú pensarás a veces que es imposible, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Ahora Él dice que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Cuando este paralítico se presentó delante de Dios y Dios dijo, tus pecados te son perdonados, al ver los corazones de los escribas dijo Jesús que Él les estaba diciendo que es más fácil hacer caminar a un paralítico que a alguien le sean perdonados los pecados.
Es más fácil hacer caminar a un paralítico que a alguien le sean perdonados los pecados. Este hombre pudo haber muerto paralítico, pero hubiera muerto sin pecado delante de Dios. Y dígame usted, ¿qué sería mejor? Es mejor morir sin pecado delante de Dios, hermanos. Usted pudiera recibir a lo largo de su vida el milagro más grande que usted pueda imaginar. Usted podría ser sanado del cáncer, de la leucemia. Usted pudiera hacerle crecer una mano si está corta, salirle un ojo si le falta. El milagro de sanidad más grande que usted pueda imaginarse. Pero eso no se compara con el poder de recibir el perdón por todas las cosas malas que usted y yo habíamos hecho en nuestra vida. Hay poder en el perdón de Dios, porque Él está en todas partes. Y eso, mi hermano, le digo que es algo verdaderamente grande. Cuando tú eres perdonado, cuando tú puedes perdonar, hermano, tú descansas. Yo no sé si tú recuerdas cuando tú finalmente fuiste impactado por Dios, cómo dormiste, cómo sentiste tan ligero, porque ese pecado pesa, hermano. Ese pecado está en la vida de la gente y hasta nos hace caminar corvos, porque ese pecado está todos los días sobre nuestras vidas. Pero cuando Él viene y Él quita esa carga de ti, hasta te sientes más ligero, hermano. Puedes dormir como un bebé con una tranquilidad de saber de que tu Dios entró hasta tu pasado y cada una de las maldades de tu vida Él las fue perdonando una a una, hermanos. ¿Cuántas personas no hay en este mundo que andan caminando normalmente con sus dos pies, pero por dentro son paralíticos por causa del pecado? Por dentro son leprosos por causa del pecado. Por dentro son ciegos por causa del pecado, hermano. Por eso la importancia de nosotros como hijos de Dios, de estarnos presentando todos los días en oración en la presencia de Dios, hermanos. Para que Dios nos examine, para que Dios nos muestre si estamos cometiendo algún pecado que aún no nos estemos dando cuenta. Porque recuerde una cosa, nosotros estamos bajo la gracia, pero la gracia de ninguna manera es una licencia para pecar, hermano. ¿Cómo estamos aquí, hermanos? Porque cuando tú pecas conscientemente, hermano, tú estás pisoteando la preciosa sangre de Jesucristo. Y créeme que ese sí es un gran problema. Pedir perdón por nuestros pecados, y no solo eso, perdonar a los que nos ofenden, porque aún la falta de perdón, hermano, también es pecado. ¿Cuántas personas aún ya en tu caminar no te habrán ofendido y aún te cuesta trabajo perdonarlas? Tú estás atándole el pecado al pobre hombre. El hombre ya ni se acuerda y tú todavía, como hijo de Dios, todavía tienes algo contra él. Es necesario presentarnos nuestra vida todos los días para pedir perdón y para poder perdonar a aquellos a los cuales nos ofenden. Si Dios, hermano, no fuera eterno, Él no pudiera perdonar los pecados. Y si no pudiera perdonar mis pecados del pasado, entonces no sería Dios, hermano. El primer gran beneficio de la eternidad de Dios es el perdón de los pecados, hermano. El segundo aspecto es la promesa de una vida eterna. Usted sabe que en el Antiguo Testamento casi no se menciona la palabra vida eterna, sino salvo en el libro de Daniel, cuando a Daniel le es revelado la resurrección de los muertos, que dice que resucitarán para vida eterna. Y no se manifiesta sino hasta cuando el Dios eterno se manifiesta en carne, entonces se puede hablar de una vida eterna. Y Él fue el primero en hacerlo en el capítulo 3 del libro de Juan. Porque repita conmigo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna. A Pedro se le reveló esto cuando dijo: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En Hebreos 5:9 dice que Él es el autor de eterna salvación, hermano. Porque cuando aceptamos y recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, estamos recibiendo con Él su eternidad de nosotros.
Cuando Jesucristo viene a tu vida, Él no separa su eternidad. La eternidad de Él entra a tu corazón, hermano. Eclesiastés 3:11 dice que todo lo hizo hermoso a su tiempo, hablando de Dios, que Él ha puesto eternidad en nuestros corazones, sin que el hombre alcance a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin, hermanos. Como Dios es eterno, Él no está sujeto al tiempo, su palabra tampoco lo está, hermano. ¿Por qué cree usted que Él dice que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará? En los 3 evangelios lo menciona. Porque su palabra no está sujeta al tiempo, sino el tiempo está sujeto a su palabra. Porque el Dios eterno habla palabras eternas. Y esto es bien hermoso, hermano. Mire, ponga atención, por favor. Cuando usted lee la palabra de Dios en el Espíritu con el cual usted ha sido sellado, usted está alimentando su eternidad. Usted está trayendo esas palabras de vida eterna a su eternidad. Esas palabras de eternidad vienen a su ser, hermano. Como podrá ver, hermano, la Biblia no es cualquier cosa. Leer la Biblia no es cualquier cosa. Por eso Él les decía en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella hay vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿No le parece hermoso, hermano? Mire, si eso es hermoso, mire esto, qué hermoso es también. Como la palabra de Dios es eterna y no está sujeta al tiempo, cuando usted llega a cualquier lugar que usted se imagine, y a través del Espíritu usted comienza a declarar esas palabras de eternidad en el lugar a donde usted vaya, cualquier lugar que a usted se le ocurre, esas palabras que son de Dios, que salen de su boca, permanecen en ese lugar, hermano. Porque la palabra de Dios no está sujeta al tiempo. Usted podrá llegarse el tiempo de irse de ese sitio, pero la palabra que usted declaró está flotando ahí. Porque no está sujeta al tiempo. Y cuando en otro tiempo, puede ser que usted esté con el Señor, alguien llega a ese lugar y tiene en su corazón un corazón para Dios, y tiene sobre su vida un llamado para Dios, esa palabra que usted declaró se asienta sobre el corazón de esta persona. Por eso es que usted escucha que hay unos testimonios que son bien inusuales, de gente que se han convertido en bares, en discotecas, en escuelas, porque ha habido alguien que se ha osado a ir y a declarar palabra de Dios donde quiera que está. Gente que se ha convertido en discotecas. Aquí mismo estábamos orando por un varón el otro día que no sabíamos a dónde estaba, pero como la palabra de Dios es eterna, nosotros sabemos que esa palabra lo alcanza donde quiera que esté, porque la palabra de Dios no está sujeta al tiempo, sino el tiempo a la palabra de Dios. Cuando usted declara palabra de Dios, la palabra queda. Y una manera de inundar Corona con el Evangelio es salir, y cuando usted salga de este lugar, comenzar a declarar palabra de Dios sobre todas las calles que usted vaya caminando. Y vea usted que si nos proponemos hacer esto, creyendo que esto es así, vamos a ver un cambio diferente. Porque la palabra de Dios está flotando, hermanos. Porque no está sujeta a nuestro tiempo. La palabra de Dios es eterna, hermanos. Gloria a Dios. Déjeme decirle entonces que esta palabra que llega a la vida de las gentes a través del Espíritu, entonces lo redarguye. Y esos testimonios que le digo son inusuales, que a veces uno piensa, wow, o sea, ¿cómo en un lugar, en un bar, en una discoteca? Es que hay alguien ahí que se puso a declarar palabra de Dios. Y una vez más decimos que el tiempo no tiene sujeto a Dios, sino Dios tiene sujeto al tiempo. Dios no está sujeto a nuestro tiempo, sino el tiempo está sujeto a Dios y a su palabra. Dios es eterno. Porque, y como Él es eterno,
Todas las cosas están delante de Él, hermano. Él es el único que con su palabra eterna puede darle fuerzas al cansado, puede darle sanidad al enfermo, puede abrir caminos en el desierto, puede poner carne en los huesos secos, puede darle vida a nuestra vida y puede darnos tiempo a nuestro tiempo. En el libro de Isaías, en el capítulo 38, está la historia del rey Ezequías. Este rey que había hecho lo recto delante de Dios. Cuando este rey, me gustaría que fuéramos al versículo 5. Este rey se enferma. Ezequías se enferma y entonces Ezequías clama a Dios y comienza a hablarle y decirle de lo fiel que él ha sido para con Dios. Entonces Dios envía de regreso al profeta Isaías y en el versículo 5, 38:5 le dice así. Cuando ya lo tengan, digan gloria a Dios. Isaías 38, versículo 5. Ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice así: he oído tus oraciones y he visto tus lágrimas, y aquí que yo añado a tus días, 15 años. Y cuando usted continúa leyendo, usted va a ver las cosas que este hombre hizo. ¿Por qué? Porque Él es el que añade tiempo a nuestro tiempo. ¿Qué le parece, hermano? Él le dice: ordena tu casa porque ciertamente morirás. Pero cuando este hombre clama, Dios le responde, le dice: añadiré a tus días 15 años. Y no solamente eso, como Él es el dueño del tiempo, regresa al sol unos grados. Miren qué tremendo es esto. Él es el dueño del tiempo, regresa al sol para darle una señal a este hombre de que en realidad iba a añadirle años a su vida. Pero como sé, hermanos, que a veces pasa que leemos historias como estas y muchas veces a nosotros solamente nos llega como eso, como una historia, no nos damos cuenta que son testimonios de cosas que en realidad ocurrieron. Entonces Dios me permitió pedirle permiso a mi hermana Blanca y a mi pastor para poder contar este testimonio que le voy a decir ahora. Es el testimonio del Señor Padre de nuestro pastor. Déjeme decirle que mi hermana Blanquita estaba casada con este varón por 25 años y no conocían del Señor. Usted sabe que cuando hay un matrimonio que no conocen de Dios, en donde Cristo no es la roca central, van a haber días muy difíciles, van a haber tiempos muy malos. Y durante 25 años mi hermana estuvo en esta situación. Pero un día este varón se enferma y en el hospital le dicen que tiene un mes de vida. Mi hermana Blanca ya se había reconciliado con el Señor porque mi hermana estaba apartada. Y sintió la inquietud por llevarle un radiecito y se lo puso en la radiodifusora cristiana que hay. Y a través de esa radio Dios alcanzó a este varón. Y este varón se convirtió de su corazón en el hospital. Después Dios le hizo sentir a mi hermana Blanca y a mi pastor que tenían que sacar a este varón de ahí del hospital. Y lo sacaron y se lo llevaron a la casa. En ese tiempo este varón tuvo altibajos en donde estaba bien y a veces estaba enfermo. Hasta cuando fue conociendo más de Dios y Dios se le reveló y le dijo que le iba a agregar 8 años de vida. Y este varón se levantó. Y en esos 8 años de vida, mi hermana pudo disfrutar del cariño de un esposo conforme Dios ha creído y ha planificado para que sea el matrimonio. En esos 8 años, mis hermanos Calderón disfrutaron del amor de un padre. En esos 8 años Dios le dio todo lo que no habían podido disfrutar en 25 años de matrimonio. Cuando se llegó el tiempo, hermanos, que Dios había estipulado para que este varón fuera reunido con él, estaba él ya postrado en cama y en medio de los pastores de la iglesia donde
nos congregábamos antes. Él ya no hablaba, él ya no abría los ojos. Cuando de momento dicen que mi pastor estaba ahí también, el hombre abrió los ojos y comenzó a hablar, y comenzó a cantar con una voz firme, una alabanza que dice así: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Y cuando él terminó de cantar esta alabanza completa, se fue. Y no digo que murió porque se fue en victoria, no se fue en derrota. Y no digo que murió porque se fue con Dios. Y Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Porque para Él todos viven. Porque Él es vida, Él no es muerte. Porque el Dios eterno no está sujeto a nuestro tiempo. Por lo tanto, no está sujeto a mis problemas ni a tus problemas. Él no obra conforme a lo que tú piensas o a lo que yo pienso. Porque Él está por encima de cualquier situación, por grande y difícil y complicada que te parezca. Dios siempre llegará a tiempo. Dios siempre dará la solución que tú necesitas de cualquier problema que tú tengas. Así como el paralítico, cuando se lo llevaron, la primera cosa que le dio es lo que el paralítico necesitaba: el perdón de sus pecados. El caminar fue algo que Él le dio por su gracia, hermanos. Ese hombre ya estaba bien, ya estaba curado cuando Él dijo: tus pecados te son perdonados. Así cubrirá en ti y en mí la verdadera necesidad de nuestras vidas. Por eso siempre nos aconseja: no te afanes, no tengas temor, confía en mí, espera en mí. Yo soy tu Dios que te sostiene, no te dejaré caer, siempre estaré contigo. Busca primero el reino. No trabajes por la comida que perece, porque esa ya te la di, sino por la vida, por la que a vida eterna permanece. No se aparte mi palabra de tu boca, guárdala en tu corazón, porque son medicina y vida para ti. Podemos tener situaciones en el mundo, puede haber situaciones, puede haber carencia, puede haber incomodidad. Pero esto, hermano, es como una alabanza tan hermosa que hay por ahí que dice que estas situaciones solamente nos recuerdan que nosotros no pertenecemos a este sitio, hermanos. Que tenemos un llamado para vivir una eternidad con el Dios Todopoderoso, hermano. La palabra de Dios, hermano, está sobre nuestras vidas. Y Él prometió darnos vida eterna y Él lo cumplirá, hermanos. No podemos nosotros llegar como hijos de Dios a la iglesia con el único anhelo de que se acabe pronto el servicio, hermanos, sino con el anhelo de recibir más del Dios eterno. No podemos darle a Dios el tiempo que nos sobra, hermanos, el tiempo que nos queda libre, porque nuestro tiempo depende de Él, hermano. Nuestro tiempo tiene que estar en Él, de Él tiene que fluir, de Él tiene que girar. Nuestra vida tiene que estar centrada en Él, porque Él es el que organiza nuestro tiempo de mejor manera que tú y que yo. Moisés decía en el Salmo 90:12: Dios, enséñame a contar nuestros días para que podamos poner sabiduría en nuestros corazones. ¿Cuánta gente que hay que se levanta todos los días sintiéndose invencible? Yo no sé si usted ha notado en los expressways o en las calles cuando ponen un altar y hay veladoras y hay cruces ahí de gente que creen que son eternos, que no les va a pasar nada, hermanos. Y un día se levantaron y en la tarde ya no regresaron a su hogar. Y se fueron sin Cristo, que es lo peor del caso, hermanos.
sintiéndose muy orgullosos, muy fuertes. ¿Y de qué le sirve a un hombre que es fuerte una caída en una motocicleta a 90 millas por hora? De nada, hermanos. Hermanos, Dios le dijo al rey Ezequías: ordena tu casa porque ciertamente morirás. Dios nos dice en esta mañana: ordena tu casa celestial porque ciertamente vivirás. Vive la eternidad con Dios desde ahora, hermanos. Disfruta de esa vida eterna ya. Él es el alto y el sublime, el que habita en la eternidad. Habita con Él el día de hoy. No te aferres a las cosas que Él ya te dio. Ya son tuyas por añadidura. Aférrate a su promesa de vida eterna. Búscalo de madrugada, de tarde, de mañana. Dile: Dios, me cuesta trabajo organizar mi tiempo. Organiza mi tiempo. Toma mi tiempo en tus manos, Dios. Tú que alcanzas a ver mi futuro. Tú que sabes hasta dónde llegaré, Señor. Ayúdame, Señor, a glorificarte cada uno de los días que me queden por vivir. Ayúdame a serte fiel en cada momento de los días. En cada momento, en el fondo de mi corazón, yo pueda mostrar una fidelidad como la que tú muestras para mí, Dios. Nadie sabe hasta dónde llegaremos, hermanos. Lo que sí sabemos es que nos demandará cuentas de lo que estamos haciendo. Aprovecha tu tiempo, porque los días son malos, dice el apóstol. Aprovechemos el tiempo, hermanos. Dios viene hablando a la iglesia y viene hablando de una manera bien clara, que no hay manera de extraviarse. Aún dice por ahí la palabra que hasta el despistado agarrará camino con Dios, hermano. Dios y su palabra se han posado sobre tu vida y sobre mi vida. Él ha dicho que Él está preparando moradas para ti y para mí. Y como esa palabra no pasa, hermano, y como esa palabra es eterna, puede reventar el mundo, puede acabarse en los cielos, puede pasar lo que quiera, puedo morir hoy mismo si es la voluntad de Él. Yo estaré con Él en esas moradas celestiales, hermano. Tú estarás con Él en esas moradas celestiales. Pide a Dios que organice tu tiempo, que Él se adueñe de tu tiempo, que tú puedas caminar conforme al reloj de Él. Cuando decimos que el tiempo de Dios, el tiempo de Dios, el tiempo es de Dios. Pero es de Dios para ti, para lo que tú tienes por hacer en este lugar. No por lo que Él tiene que hacer. Él es Dios como quiera. Lo hagas tú, no lo hagas, Él va a seguir siendo Dios. El tiempo lo dio como una bendición para nosotros. Pareciera tal vez ilógico que siendo seres que tenemos un llamado para eternidad, tengamos que morir. Pero lo que se muere es el cascarón que vuelve a la tierra, hermanos. Tu espíritu estará en las bodas del Cordero, delante del mar del cristal, con vestiduras blancas, y estarás adorando. Es necesario que meditemos más seguido acerca de la eternidad y de la palabra de vida eterna que Dios tiene para nosotros. No podemos seguir pensando como en el mundo, que si ya se olvidó, ya sé que ya se borró. No. No podemos pensar como decían, ¿no? Si voy y peco hoy y me confieso mañana, estoy bien. No, eso no funciona así. Todos estaremos delante de Dios. Y aún aquel que pierde su tiempo le será demandado. Porque Dios ha colocado una eternidad muy valiosa dentro de ti para que tú compartas. Para que tú la des por gracia lo que por gracia has recibido, para que tú hables esas palabras de vida eterna a toda aquella criatura que se cruce por tu camino, hermano. Si son escogidos, si son llamados, si son predestinados, eso no te corresponde saberlo a ti, sino al Dios eterno. Tu trabajo es compartir la palabra a cuanta persona se cruce por tu camino, porque estás declarando palabras de eternidad.
La palabra de Dios no está sujeta al tiempo. El tiempo está sujeto a su palabra. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él no cambia y Él no varía. Y si así como Él puso sus ojos en ti, Él prometió levantarte, hermano, estate tranquilo, que Él te va a levantar. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie para darle gracias a Dios. Dios es bueno, hermanos.